Hola, bienvenidos a este programa, Contacto, una manera de acercarte. Soy el licenciado Héctor Carlos Díaz y vamos a tocar temas realmente importantes, sobre todo valores, recuperar los valores que hicieron grande a nuestra Argentina. Hoy un tema interesante, autoridad. Acompáñame a pensar, de acuerdo a algunas placas que quiero mostrarle. Crisis Argentina. Muchos pueden pensar que la Argentina tiene un montón de crisis. De acuerdo a lo que a cada uno le esté saliendo mal o no le salga como quiera, la crisis tiene identidad propia. Podemos pensar que algunos simplemente la crisis es una cuestión inmobiliaria. Un crash inmobiliario significa que hay más gente que casas y es un país con pocas habitaciones. Puede ser que ese sea el concepto de crisis más grande. Para algunos la reducción de empleo, la falta de la generación de nuevas oportunidades también hace que el país se achique, que tengamos una crisis a nivel de pueblo. Para otros la inestabilidad socioeconómica es tan importante porque no crea opciones para adelante, no nos deja pensar, no nos deja crear. Entonces cuando hay esa inestabilidad nadie se anima a pisar fuerte ni a hacer una inversión fuerte porque lógicamente no sabe para dónde va. Otro del sistema puede ser un sistema financiero. Algunos dicen, puedo invertir, pongo la plata, ¿dónde la pongo? El colchón no sirve, los dólares no se puede, y hay un montón de cosas, muchas trabas de ahí, que la gente interpreta como crisis. Otra es la ineficacia política. Se supone que vamos a hacer esto, o prometimos hacer esto otro, y ninguna de las dos cosas se ven plasmadas. Entonces la gente en común dice, hay una crisis política grave. Y la subproductividad, estamos trabajando a menos. No estamos trabajando para desarrollarnos, ni estamos produciendo para desarrollarnos, sino más de una vez, simplemente como para salvar los costos y que la cosa esté más bien, como se pueda. Entonces, ¿cuál es en realidad la verdadera crisis? La madre de todas las crisis es autoridad. Tenemos un país con una crisis de autoridad. Pero fíjese lo que dice aquí. No es una falta de respeto a lo que es la autoridad. No significa que tenemos una crisis de falta de respeto. Eso será otro tema y yo propongo que sea en el próximo programa. No tiene que ver con no acompañar a la autoridad. No tiene que ver con contrariar a la autoridad. La crisis es propia de la autoridad. Tenemos no autoridades en crisis. Entiéndame bien. El concepto es que la autoridad en sí está en crisis. Fíjese, y quiero enseñarle con algo muy interesante. Yo tomo muchos versículos de la Biblia, porque considero que históricamente, y como usted lo quiera ver, lo mejor que podemos hacer es ir a la fuente. Yo considero que ese manual es el tratado de sociología, de psicología y el pensamiento cristiano es el más alto que la posfilosofía nos puede dar. Así que acompáñeme, aunque usted no crea y no comparta algunas cosas, en ver esto que estamos haciendo. Fíjese bien. Dice este pasaje que está en el Evangelio de Mateo, capítulo 7, que cuando Jesús enseñaba había algunas cosas. Escuche bien. Cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Ahora, hay varios puntos que quiero resaltarle en este momento para que usted entienda el trasfondo de esto. Jesús tenía una autoridad especial. La gente admiraba su doctrina. Eso significa que le aceptaba. Usted admira lo que ha aceptado. Le gusta la música de cualquier cantante. Vamos a suponer Arjona. A usted le gusta la música de Arjona. Lo recibe, lo acepta. Entonces, por esa aceptación, usted lo admira. Entonces, noten esto. La aceptación que Jesús tenía enseñando hacía que la gente se admirara de su doctrina. Pero noten este detalle, y aquí está el kit de toda esta cuestión de autoridad. Él enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Entonces, el problema aquí es muy sencillo. La autoridad fluye.
es algo natural, está contemplada en eso. Fíjese esto, el concepto que sale de ahí es el siguiente: la autoridad se reconoce y se acepta. No hay otra manera. La crisis que tenemos como argentinos es que no estamos reconociendo la autoridad y no la estamos aceptando. ¿Por qué razón? Hay una crisis en la autoridad. Estamos con algún problema, fíjese usted. Y aquí es interesante. Si esa autoridad tiene que brotar por una cuestión casi de lógica, porque es autoridad, entonces, dice el principio que acabamos de ver, se reconoce y se acepta. No habría inconveniente con eso. ¿No le ha pasado a usted, por ejemplo, con algún profesor en alguna época, el hombre entraba y su sola presencia era una autoridad? Usted sabía, el hombre no era malo, no era maleducado, no maltrataba a la gente, pero su presencia irradiaba algo, y ese profesor, que usualmente era el que más duro era o el que más nos exigía, a ese lo respetábamos. Su persona irradiaba un círculo de autoridad alrededor de él que era notable. Hay muchas personas en la historia que nos muestran esto, y en la historia reciente, por ejemplo. No es una cuestión física. Si usted piensa en la Madre Teresa, una viejita chiquitita, toda arrugadita, un montón de trabajos, haciendo trabajos que nadie quisiera hacer, era una autoridad. A donde entraba la Madre Teresa nadie dudaba de su autoridad. O sea, el que se reconozca y se acepte esa autoridad no tiene nada que ver ni con la posición, ni con lo que se hace, ni en una cuestión física. Es algo que sale de adentro. Y uno inmediatamente reconoce que esta persona tiene autoridad por los efectos que trae, por los beneficios de esa autoridad. Note esto. Cuando la autoridad se reconoce y se acepta, uno de los beneficios que trae inmediatamente es que produce unidad de criterio. Con la unidad de criterio es a donde más lejos se puede llegar. No estoy diciendo pensar igual. No estoy diciendo dejar de pensar de otra manera. No estoy diciendo uniformar. Esto es así y nada más, porque eso no es autoridad. Eso es otra cosa que lo vamos a ver enseguida. Dice unidad de criterio. Los criterios tienen muchas formas de verse. ¿Está bien? Es como si cortáramos una pizza. El criterio es comérsela. La porción puede ser más grande, puede ser más chica, puede ser cortada cuadrada, puede ser cortada triangular, en redondo, como usted quiera. El asunto es comerse la pizza. ¿Me explico? Entonces, usted piensa en esto. Cuando una autoridad real se reconoce y se acepta, el primer beneficio es que produce una unidad de criterio. Pues entonces, por lógica, esa unidad de criterio nos hace crecer. El segundo beneficio de esa autoridad que se reconoce y se acepta es crecimiento. Crecimiento, mi amigo. No hay otra forma de crecer si no estamos dirigidos por una autoridad. Si no tenemos una autoridad y esa autoridad, al nosotros reconocerla y aceptarla, produzca una unidad de criterio, todo el mundo está tirando tiros para todos lados. Esta es una guerra de todos contra todos. Por eso la crisis en muchos de los lugares, la familia, la escuela, el país, la política, donde usted lo ponga, donde se separe la cosa y donde cada uno intente hacer la suya, la falta de unidad de criterio retarda ese crecimiento. Y es notable el tiempo que se pierde por la falta de unidad de criterio. Al no haber crecimiento, estamos en un problema. La autoridad produce crecimiento. Nadie duda que al haber autoridad reconocida y aceptada, y esto es algo en lo que voy a machacar hasta que usted se lo aprenda de memoria, produce crecimiento. Ya se sabe para dónde se quiere ir, ya se sabe cómo se quiere ir, porque la unidad de criterio baja línea, toma de lo que los otros tienen, entonces aprendemos y generamos el lugar hacia donde queremos apuntar, que usualmente lo que todos queremos es crecimiento. Ahora note esto. También produce, y yo puse ahí la palabra bendición,
porque yo creo que la autoridad produce bendición. Usted póngale buena onda, que todo salga bien, prosperidad, póngale la idea positiva que usted quiere como resultado. Como resultado de eso, es muy fácil saber que si la autoridad es reconocida, es aceptada, la unidad de criterio que produce más ese crecimiento, y va a ser el otro indicativo, se cae de maduro. Es bendición, es que estemos bien, mejorar. Póngale la característica que usted quiera. Tiene libertad para hacer esto. Yo quiero que usted tome el concepto. La autoridad se reconoce y se acepta y produce unidad de criterio, crecimiento y, para mí, mi criterio, usted puede compartirlo o no, bendición. Es una bendición crecer en la casa. Es una bendición tener mejores recursos. Es una bendición salir de un buen trabajo y encontrar otro mejor. Es una bendición poder cambiar el auto. Es una bendición prosperar. Así que usted nómbrelo como más cómodo se sienta. El tema es que parte de una autoridad reconocida. Ahora, interesante que lo contrario también forma parte de algunas cosas y nos da algunas pautas sumamente interesantes. Lo que no es autoridad, visto desde la otra cara de la moneda, es autoritarismo. Y también hay una ley espiritual, hay una ley para condicionar esto, porque es muy sencilla de ver. Acompáñenme a la placa. El autoritarismo, al revés de la autoridad, se impone. Y mi querido amigo, todo lo que se imponga por norma se rechaza. Parece que nuestro ADN ya viene mezclado en algún punto donde dice, si me querés imponer, yo te rechazo. Si me querés empujar, yo me voy a defender. Si vos querés hacer patancha en mí, y yo me voy a hacer algo para que vos no me avances. Está escrito en lo que somos como seres humanos. Entonces noten esto, a diferencia de la autoridad que se reconoce y se acepta, el autoritarismo se debe imponer. E inmediatamente, en la misma definición de autoritarismo, está el rechazo. Y el rechazo y el autoritarismo producen también algunas cosas que no son los beneficios de la autoridad, lógicamente, pero que tienen mucho que ver con las cosas que nos están pasando ahora. Note esto. Los efectos del autoritarismo son rebelión. Produce rebelión. El otro producía unidad de criterio. Esto produce rebelión. La rebelión es ir en contra de. Ir en contra de. Entonces, usted dice, ¿por qué el adolescente es rebelde? Ahí está. Lea el cuadro y se va a dar cuenta. El chico no se rebela contra el padre. Se rebela contra el autoritarismo del padre. Porque el padre ha perdido autoridad. ¿Por qué la niña es rebelde? ¿Por qué el adolescente es rebelde? No porque tenga algo que ver con su mamá y tenga alguna pelea por la misma ropa, algunas veces pasa, sino porque está en contra de ese autoritarismo que se le está intentando imponer. Entonces creamos permanentemente situaciones de rebelión. Hay rebelión en la forma en que se piensa en la familia, lo acabo de decir. Pero también hay rebelión entre los esposos. Ella no acepta la autoridad de él, no comparte el concepto de que él sea la cabeza del hogar. Por consiguiente, al no aceptar la autoridad, el hombre tiene que imponérsela. Acá se hace lo que yo digo. Y ahí tenemos un problema. El hombre se está imponiendo. Y al imponerse, se rechaza. Cuando se rechaza, produce la rebelión. Al producirse la rebelión, ya hay un juego de fuerzas enfrentadas demasiado fuertes como para que no le pasemos piola. El problema de la gran crisis argentina está en la imposición del autoritarismo de arriba para abajo. La rebelión es el primer síntoma de que estamos en una crisis de autoridad. ¿Cómo se impone ese autoritarismo si de hecho ya hay un rechazo? Usted ve una moneda y de un lado tiene la cara y del otro lado tiene el valor y alguna otra cosa que hace al adorno propio de la moneda. En el caso del autoritarismo, de un lado
cuando usted lo quiere imponer, y por más fuerza que haga para imponer, el solo esfuerzo de hacerlo ya está llevando la otra cara, que es el rechazo. Entonces, cuando el pueblo se rebela, cuando el niño se rebela, cuando el alumno se rebela, analizamos, los que nos dedicamos a este tipo de cosas, a tratar con los valores, analizamos dos situaciones. ¿Es por un problema de autoridad o es por un problema de autoritarismo? Si la maestra perdió la autoridad, y lo más probable es que quiera imponer su autoritarismo a los gritos, y todavía esa imposición no solamente se rechaza, como dice el principio, sino que le va rebajando lo poco que le queda de autoridad. Entonces son esos maestros frustrados que no pueden imponer el orden en la clase, que no pueden enseñar, que no pueden trascender. Cuando tratamos con esas personas, lo que usualmente descubrimos es que trae un problema de autoridad de su casa. Sus hijos no le hacen caso, tiene problemas con su esposo, tiene problemas con el resto de la familia. Algo ha pasado que ha minado su autoridad. Por consiguiente, cuando llega a hacer lo que tenga que hacer, sea escuela, trabajo, fábrica, negocio, empresa, lo que usted haga, la persona ya viene rechazada. Y sabe que su presencia o su forma de imponerse ya trae rechazo otra vez para afuera, y el primer síntoma es la rebelión. Cuando hay rebelión en las masas, usualmente es en contra de una cuestión autoritaria. Nunca la rebelión es contra la autoridad, porque la autoridad produce, ¿se acuerda?, unidad de criterio. Al producir el autoritarismo rebelión, es más fácil encontrarle la punta al ovillo e intentar una salida inteligente, rápida, severa si hace falta, y sobre todo definitiva. Hay que curar el autoritarismo. Pero note esto también. El autoritarismo ese que se intenta imponer y que de hecho se rechaza, también divide las opiniones. Y aquí quiero concentrarme porque en cualquier sistema es absolutamente necesario que haya una división de opiniones. Póngale el ejemplo de la familia. Cuando usted tenía los chicos, como me pasó a mí, la opinión era dos, la de mi esposa y la mía. Hacíamos esto, decidíamos, vamos para allá. Y los chicos contentos saltaban alrededor nuestro por lo que habíamos decidido. Pero al paso del tiempo, a nuestra mesa se empezaron a sentar gente que pensaba. Gente que al aceptar la autoridad de su papá y de su mamá, generábamos diferencia en opinión. No generábamos rebelión, eso es la cuestión que hace el autoritarismo. Ellos tenían otro criterio. Y más de una vez, ahora que son grandes y nos sentamos las pocas oportunidades que tenemos de estar todos juntos, yo escucho una persona grande que me habla bajo mi autoridad, reconoce mi autoridad como padre, como profesional y como todo lo que hago, pero que tiene un criterio diferente. Y no está dividido, no está peleado con mi opinión. Como él ha aceptado mi autoridad, tiene una opinión diferente. No se ha podido establecer por qué razón los padres intentan que los hijos repliquen su forma de pensar. Ese autoritarismo ha producido la rebelión e inmediatamente dividió las opiniones. En muchos países, las cuestiones políticas, las cuestiones sociales, las cuestiones morales dividen a la sociedad en dos. Me invitaron a Chile una vez y en la mesa estábamos cenando después de unas conferencias que dimos que fueron una bendición muy grande, pero en la cena se marcó tan grandemente la diferencia en los que estaban a favor de un expresidente y los que estaban en contra del mismo presidente. Pero fue tan grande la marcada de línea que yo me quedé asombrado. ¿Y por qué era? El padre pretendía que los hijos pensaran igual y lo quería imponer. Entonces automáticamente yo pensé, la diferencia de opinión, la división de opinión es el resultado del rechazo a ese autoritarismo. El niño, el adolescente, la persona que vive con usted, tiene todo el derecho de pensar de forma diferente. Es más,
Es sano que usted le enseñe a pensar diferente. Déjele que asuma las cosas que ve. Déjele que agregue lo que tiene de la calle, de sus amigos, de su propia investigación, de su propia lectura y estudio. Porque eso significa que usted está sumando criterio. Cuando usted vea que la decisión, la forma de pensar, lo que diga y haga en su casa es una abierta lucha en su contra, es porque usted está siendo autoritario. Y se está revelando de esa manera y está mostrando una característica enorme del autoritarismo que se rechaza, la división de opiniones. Y no porque opine distinto, sino porque no quiere opinar como usted. Y ese es el secreto. Nosotros enseñamos a pensar porque me interesa la opinión, pero eso se hace bajo la autoridad. Yo genero criterio. Cuando yo pretendo que el otro piense como yo le estoy imponiendo, de hecho, me va a rechazar, va a producir rebelión. Y esa rebelión va a dividir los criterios. Entonces, cuando yo tenga que luchar con algo, hacerle frente a una situación y necesito la opinión de los otros, necesito sumar y luchar, estoy solo. Porque les quise imponer mi lucha, porque les quise imponer mi criterio, porque les quise imponer mis sentimientos. Entonces lo que hice fue dividir. Y dice la Biblia que una casa dividida contra sí mismo no prosperará. Entonces está hablando de autoridad, está hablando de autoritarismo, está hablando de las cosas que hacemos mal, intentando imponer nuestra forma de pensar. Ahora fíjese esto. Así como la autoridad producía crecimiento, evidentemente este autoritarismo rechazado y con ese intento de imposición produce retardo en el desarrollo. Entonces uno piensa, por ejemplo, en países como el nuestro, donde la política internacional no hace tantos años atrás lo habían formado como el granero del mundo. En el medio de un conflicto de características mundiales, nosotros éramos los que mejor paraditos estábamos y un par de países chiquitos en Europa. ¿Qué pasó con eso? ¿A dónde fue a parar la Argentina grande que producía crecimiento, que producía granos, que era la mejor carne del mundo, y los cueros y las artesanías y las fábricas y la capacitación humana y el capital humano? ¿Dónde fue a parar eso? Uno piensa, ¿por qué Argentina no crece? Si se retarda el desarrollo, seguramente hay tanta división de opinión, hay tanta rebelión contra una imposición, una autoridad que quiere imponerse y que de hecho es rechazada. Cuando uno piensa hacia adelante, tiene después la oportunidad de pensar hacia atrás. Y cuando uno descubre este tipo de cosas, uno se da cuenta que al leer el diario está mirando una realidad terrible. Estamos demorándonos en crecer. Ahora, los que ya tenemos canas y hemos vivido un montón de años, decimos, bueno, ya casi hice todo lo que tenía para hacer. Casi termino con mi camino en la vida. Pero el problema es que no estamos generando lo que sigue. ¿Qué país le vamos a dejar a los que siguen si ya tenemos de hecho un problema de autoridad? ¿Le vamos a imponer un país? ¿Una forma de pensar, un criterio económico, una forma de cambio, una forma de comercio? Cada vez que digo imponer, usted ya piensa rechazo, rebelión, división de opiniones, retardo en el crecimiento. Entonces, en vez de evolucionar en el buen sentido de la palabra, en vez de crecer como país, como sociedad, desarrollar los dones, los talentos, las capacidades económicas y civiles y sociales y espirituales que tenemos, lo que hacemos es empujar para abajo sin lograr absolutamente nada. Donde me quieran imponer algo, yo lo rechazo, pero no porque sea malo. La imposición trae rechazo y las consecuencias se ven. Fíjense en cómo es la política hoy. Hay rebelión, división de opiniones, hay retardo en el desarrollo. La misma oposición no puede terminar de desarrollarse, porque está dentro del marco de la rebelión, dentro de ese rechazo del autoritarismo. No tienen la capacidad de autoridad. En algunos países, se da en algunos países con una cultura política mucho más avanzada que la nuestra,
El político opositor dice, nosotros somos la oposición, pero usted es la autoridad. No vamos a ir en contra de la autoridad, vamos a sumar nuestra opinión. Y el que está en la autoridad, como genera apertura en ese tipo de cosas, dice, me interesa lo que ustedes hacen. Esto que ustedes hicieron cuando antes fueron gobierno o cuando intentaron hacerlo, esto sirve, vamos a hacerlo. En Latinoamérica y sobre todo en Argentina nos hemos dedicado a destruir lo que el otro hizo y a tratar de que si sabemos que vamos a perder, de dejarle todo tan mal para que cuando el otro venga le vaya peor que a nosotros, porque así en una de esas, a la vuelta de la hoja, nos vuelve a tocar a nosotros. Y eso es un criterio desgraciado. Tenemos una forma desgraciada de pensar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El tiempo que perdemos intentando hacer algo, no lo hacemos. Porque esa rebelión, ese autoritarismo, produce un retardo en el desarrollo. Cuando las culturas están moviéndose bajo una autoridad decente, recibida, aceptada, que está produciendo ese andar, ese crecimiento, no hay retardo. No hay retardo. Las políticas sociales, las políticas económicas, las industriales, la que sea, sale rápido, porque estamos pensando en avanzar. Está tan bien definido el tema de la autoridad, está tan bien aceptado, está tan bien incorporado mi concepto que se me suma a pesar de que yo pienso diferente, que entonces lo único que hay es desarrollo. ¿Usted quiere que su familia crezca? Empiece a pensar cuánto están aportando los suyos, no a nivel de plata, sino de ideas, de paciencia, de presencia. ¿Cuánto tiempo invierte usted en sus hijos, en su hija? ¿Le está imponiendo su autoridad o está imponiendo su autoritarismo? Si es rechazo y rebelión, ya sabe, vamos un par de placas para atrás y empiece de nuevo, mi amigo, porque está yendo mal. Pero el otro concepto es que el autoritarismo, que usted ya sabe que se impone y se rechaza con el mismo movimiento, compite. Está permanentemente compitiendo. La autoridad no necesita competir, es autoridad y se terminó. El profesor ese, que yo decía al principio que tenía la autoridad, él no se comparaba con nadie. Justo daba la casualidad que antes de su clase, nosotros teníamos una clase con una pobre chica, que se ve que era recién recibida y nosotros ya veníamos cansados del trabajo, era la secundaria de noche, y era un desastre la clase, un desorden, todos hablábamos, le hacíamos realmente daño a la clase. Para colmo daba castellano, literatura, aburrido como chupar un clavo. Pero había que hacerla, era una de las materias que teníamos. Al final la chica terminaba repartiendo una fotocopia, leíamos un par de cuentos, inventábamos una obra de teatro, qué sé yo, y la pobre se iba mal. Y el aula quedaba toda exaltada, toda así. Pero cuando el hombre entraba, inmediatamente se producía un silencio. Pero él en ningún momento yo le escuché decir en los años que lo tuve de profesor, ojo, que yo soy la autoridad. Ahora se terminó la broma, se terminó el ruido, entre yo soy la autoridad. Porque hubiese impuesto su autoridad. No nos hacía falta que nos impusiera nada. La autoridad estaba con él. Entonces, él no competía. No necesitaba competir. En sí mismo, al ser autoridad, no necesitaba competir. Mi querido, tenemos un país que ese autoritarismo está compitiendo permanentemente para ganarle al otro para que no sea autoridad o para no darle la posibilidad de que también sea autoritarismo. Entonces esto es una guerra de todos contra todos. Y por eso te digo yo al principio en la primera placa que es la crisis argentina. La crisis argentina parte de un problema de autoridad, porque no hay autoridad. No es que vamos en contra de la autoridad o que le minamos su autoridad. No hay autoridad. Lo que hay es un autoritarismo en el área que usted la quiera poner. ¿La quiere poner en política? No me haga hablar porque es un programa entero hablando de política autoritaria. No me hablar de comercio, de justicia, de lo social. La autoridad es otra cosa. Lo que vemos es un autoritarismo. Y una de las formas en que yo me doy cuenta, y usted está aprendiendo hoy a darse cuenta, es que compite. No deja espacio.
cierra la chance a que los otros también tengan opinión, cierra las chances a que otro tenga la capacidad también de generar desarrollo. El autoritarismo que se impone y se rechaza siempre está compitiendo, porque no es autoridad. Compite porque no es autoridad, por el mismo hecho, o por el simple hecho, por el mero hecho de que es autoritarismo, ya está compitiendo. Entonces ahí ya tenemos un problema. Al competir, necesita con quién competir. Nadie es tan tonto para competir consigo mismo. En realidad la autosuperación son muy buenas frases de coaching para decirle a la persona, bueno, si hiciste 30, hace 31, pero no es competencia con uno mismo, es otra cosa. El autoritarismo siempre está buscando con quién pelear. Dígame, ¿no se ha dado cuenta que en Argentina nos peleamos por cualquier cosa? Que lo mejor que hacemos es pelear, que lo mejor que hacemos es estar siempre buscando un enemigo. Hoy son los medios de comunicación, después será el comercio, los jueces, y mañana serán las viejitas, y pasado serán los chicos de jardín de infantes. No sé. En una de esas los enemigos terminan siendo las piedras, el agua del río, la nieve de la montaña. No tengo idea. Pero el autoritarismo, que se quiere imponer y se rechaza, se llegó con el latiguillo, va a producir siempre competencia. Una autoridad no compite. La autoridad no necesita comparación. La autoridad simplemente hace su entrada. Y cuando entra, se reconoce y se acepta. Ahora, fíjese esto. Genera rebelión, el autoritarismo, divide opiniones, retarda el desarrollo, compite, como acabo de explicar, y el último punto, genera conflicto. Al revés de lo otro que yo le puse bendición, ¿se acuerdan en la placa anterior? Esto genera conflicto. Y el estado de conflicto en el que vivimos se ve desde que suena el despertador, mi amigo. Suena el despertador y usted ya sabe que entra en un día de 24 horas de lucha. De 24 horas de problemas, de 24 horas de alguna cosa. Hay algo que está ahí generando otra cosa. Y es fácil saber por qué. Hay conflictos a nivel país, a nivel familia, a nivel educación, a nivel comercio, política, lo que usted quiera, es fácil. Es por causa del autoritarismo que intenta imponerse y que nosotros rechazamos inmediatamente. Entonces, fíjese que el conflicto, la autoridad contra el autoritarismo y el pobre que está ahí en el medio, ¿para dónde va? ¿Qué decisión tomo? ¿Compro, no compro, invierto, no invierto, me caso, no me caso? Al no tener una pirámide de autoridad, no le estamos dando a los que están bajo, los que tendrían que estar bajo esa autoridad, la capacidad de decidir correctamente. Pues como generamos conflicto, peor todavía. Entonces uno cree que la autoridad va en el sentido contrario del autoritarismo y en realidad no es así. El resultado es otro. El resultado es una persona que no sabe para dónde moverse, porque autoridad va para un lado, autoritarismo va para otro. Y cuando usted y yo separamos ese concepto así, vemos que no se puede ir una vez para un lado y otra vez para otro. Es como el cuento del sapo que para salir del pozo hacía 2 saltos para adelante y 3 para atrás, y en vez de salir se hundía cada vez más. El autoritarismo no está en contra de la autoridad, va en otro sentido. Va en otro sentido porque es otra cosa, no es autoridad, es algo parecido, pero no es autoridad. La autoridad se reconoce, se acepta, produce crecimiento, unifica criterios, produce esa bendición, trabajo, lo que usted quiera ponerle. Pero lo otro nos da sensación permanente de conflicto. ¿Para dónde nos movemos si estamos en conflicto? ¿Para dónde nos movemos si estamos con problemas? ¿Qué tenemos que hacer? Entonces, hay varias cosas que yo quiero mostrarle. Reconocer que no estamos en un encuadre de autoridad, sino en un encuadre de autoritarismo, y que vamos para el otro lado exactamente de donde decimos que queremos ir. Pensar. La más antigua de las actividades humanas y la que menos hacemos. Obramos por obrar. No hay análisis, no hay pensamiento, no hay entrenamiento.
ponga en la balanza las cosas que hay que poner. Pida ayuda. Si en su casa es un conflicto, una rebelión, usted está bajo autoritarismo, hay algo que está fallando, pida ayuda. Capacítese. Pedir ayuda y capacitarse significa que usted está bajando los escudos y usted está diciendo, ayúdenme. Y yo le voy a decir una cosa, la ayuda no se ofrece. Y apréndase bien esto. La ayuda no se ofrece, la ayuda se pide. Yo puedo estar 20 años tratando desde este programa y en cualquier otro lugar y cualquier otra persona, tratar de darle a usted todas las herramientas para que salga. Pero si usted no quiere, mi amigo, no vamos a ninguna parte. Pero en el momento en que usted dice, che, necesito salir de este problema de rebelión, de esta división, de este conflicto, de este permanente desastre que estoy, usted pide ayuda, la ayuda llega. Porque la ayuda está disponible. Hay que capacitarse, hay que pensar, hay que evaluar, sentarse a mirar con el corazón limpio, a ver qué está pasando. ¿Hice bien? ¿No hice bien? Actuar. Más de una vez no hicimos nada para salir adelante. Más de una vez nos quedamos. Y si hace falta, fíjese el último punto, volvamos a empezar. Volvamos a empezar. Pero hay un escenario todavía mejor. Fíjese usted, el escenario ideal sería este, el hogar, absolutamente siempre. Todo lo que he dicho empieza y termina en casa. Hay personas que tienen casa, pero todavía no han podido transformarlas en hogares. Trabajemos para erradicar ese autoritarismo, conviértalo en autoridad. La autoridad, digo yo, va a producir bendición, póngale usted el nombre que quiera. Va a producir prosperidad, va a producir cosas buenas. Hay que trabajar con los padres. En casa es donde se empieza el concepto de autoridad. Siempre fue así y debería ser otra vez. Volver a educarlos, a los padres, para que cada uno cumpla el rol que le corresponde. Con esa tarea en la casa mejoramos el escenario primario y de ahí en adelante la cosa va a ser mucho más fácil. Pero también tenemos que trabajar en las escuelas. La escuela necesita recuperar su autoridad, no vivir bajo ese autoritarismo que de hecho es rechazado permanentemente y que va a seguir produciendo esa rebelión contra la escuela. Tenemos que proveer nuevas herramientas educativas para incluir una mejor capacitación. Y ojo, voy a decir una palabra que a nadie le gusta dentro del ámbito educativo, evaluación. Mi querido, somos maestros, pero si no somos evaluados como maestros, estamos perdidos. Avanzábamos porque nos evaluaban y nos daban la posibilidad de seguir. Si no hay evaluación, si no hay capacitación, no hay forma de seguir. Empezamos a dar vuelta en lo mismo produce estrés, lo mismo produce cansancio y uno se termina rebelándose a lo que hace y transformando una autoridad excelente en un autoritarismo que no basa para nada. Tenemos que inventar, pensar, hacer un sistema educativo nuevo que incluye una permanente capacitación y evaluación del docente de una manera práctica, no con glosas escritas. Tenemos que saber si el docente está capacitado para seguir bajo el régimen de docente con autoridad o si lo hace por alguna otra causa. Hay que pensarlo. Y en el último de todos los escenarios, de los mejores escenarios, sería el gobierno. El gobierno tiene que aprender a trabajar en función de todos, que piensen diferente, que no les gusta como sean, que estén en la otra vereda, pero si tienen la autoridad como gobierno, entonces van a producir unificación de criterios, van a producir desarrollo, crecimiento, y a eso apuntamos. En definitiva, tienen que aprender a ser inclusivos. Yo pienso diferente que el gobierno en una de esas. Lo que tienen que hacer es decirme, usted puede aportar esto, porque esta partecita así chiquita de lo que usted piense nos sirve, porque esa es la forma de demostrar la autoridad. Lo demás, si me dejan de lado, si me echan por pensar diferente, entonces es autoritarismo y la rebelión va a venir siempre. Vamos a tener siempre ese estado de desagrado, de permanente desidia, de rebelión y por supuesto de comparación y de conflicto, que es lo que estamos viviendo ahora. Y por último, aprender a respetar las diferencias. La autoridad se reconoce y se acepta.
produce un montón de cosas hermosas. El autoritarismo hay que empujarlo a la fuerza y meterlo con calzador. Eso produce un estado muy parecido al que vivimos todos los días. Usted y yo tenemos hoy, por todo esto que vimos, apenas un puñadito más de algunas herramientas para ser las personas que tenemos que ser. Rescatemos los valores, como dije al principio, que hicieron grande a este país nuestro. Rescatemos la autoridad. Gracias por compartir estos 30 minutos. Gracias por participar desde ese lado de este programa que se llama Contacto, una manera de acercarte. Soy el licenciado Héctor Carlos Díaz. Mi mail va a salir por aquí. Usted puede escribirme, le prometo contestarle. Hasta el próximo programa.